¿Y tú qué piensas acerca de la vulneración de los derechos humanos? Mi nombre es Brenda Vega Juárez, de noveno semestre de la Terminal de Seguridad entre Particulares, y esta ocasión hablaré del caso Fernández Ortega y otros versus México. Para comenzar a hablar de este tema, primero tenemos que entender qué es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos o el Pacto de San José. La Convención de los Derechos Humanos se firmó en Costa Rica. Esta Convención de los Derechos Humanos protege a los estados miembros de la convención o que hayan estado presentes o estén de acuerdo en los elementos o en los acuerdos que se hacen dentro de la convención. También se llama Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta, como ya lo dije, protege los derechos o trata de que no se protege de que no se vulneren los derechos humanos. A lo que hablaremos hoy, que es el caso Fernández Ortega, trata acerca de una mujer indígena a la que, bueno, es un claro ejemplo de que se le vulneraron sus derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, un grupo de militares entró a su casa y de manera cruel e inhumana, de manera forzosa, la violaron. Aquí se puede ver diferentes tipos o diferentes violaciones a sus derechos, como es violencia sexual, violencia a su integridad por el lado de los militares. La Convención de los Derechos Humanos hacia México lo sancionó porque no se le da a la señora Fernández Ortega un acceso un acceso a la justicia, porque, bueno, en este tema entran muchos puntos, porque ya que ella es una mujer indígena, se le vio de haber dado más trato, un poco más de atención, ya que a ella bien pudo en su momento haber estado dentro de un grupo de mujeres indígenas y así darle más atención por el lado del Estado mexicano. Es por eso que, bueno, la Convención de los Derechos Humanos o Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene diferentes tipos de sanciones a los estados a los estados miembros, ya sea por ejemplo que los proteja o también que los ayude de diferentes tipos de maneras. En el caso de la señora Fernández Ortega, la manera en la que los militares entraron se analizó, ya que en este tipo de ejemplo, la Corte Interamericana nos dice que no exactamente se tiene que haber, mmm, no tuvo que haber tenido una violencia sexual o una violación, sino que con el simple hecho de que los militares hayan entrado de manera brusca a su casa, ya se le está haciendo una violación a su integridad, a la integridad de la señora. Y en ese caso, al ser una mujer indígena en una comunidad alejada, ya se está vulnerando un derecho y así se hace la sanción al Estado mexicano. Es por eso que entra la Corte Interamericana a proteger los derechos y las garantías de esta mujer. Así podemos ver que la Corte Interamericana, a través de la Asamblea General, que es integrada por diversos miembros de la OEA, protege a todos los ciudadanos que obviamente estén de acuerdo y que sean miembros de la misma convención. Y finalmente, como conclusión, yo puedo decir que este tipo de casos o este tipo de sentencias que ya han pasado bueno, que ya han sido de años atrás, ayudan a que si alguna persona está pasando por lo mismo en este momento, no se queden calladas, porque eso es lo que pasó por ejemplo, con esta señora Fernández Ortega, que al no hablar, no puede tener un acceso a la justicia que todos los seres humanos, no simplemente los grupos indígenas tienen derecho, o por ejemplo, otro tipo de personas solamente tienen derecho. Todos los seres humanos tenemos derecho al acceso a la justicia. Simplemente la Convención o la Corte Interamericana protege a los miembros
de la convención. Gracias.